Tiene la palabra asambleísta Beto Benchica. Un saludo cordial a nombre de la Comisión Especializada de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, a todos los compañeros asambleístas. El 27 de junio de 1999 se suscribió el convenio para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República del Ecuador y el Reino de los Países Bajos. El convenio contiene artículos que se contraponen a los presupuestos constitucionales, pues prevé la competencia de tribunales internacionales en el conocimiento y resolución de conflictos que se originen en materia de dicho instrumento, desconociéndose, por tanto, la jurisdicción ecuatoriana. El mencionado instrumento fue celebrado durante la vigencia de un marco constitucional diferente, es decir, antes de la vigencia de la Constitución de Montecristi, dentro del cual no constaba una expresa prohibición entre convenios que reconocen jurisdicciones extranjeras y de normativa nacional. En efecto, el artículo 11 del convenio se regula las situaciones relativas a disputas legales entre un inversionista y una parte contratante receptora de la inversión, y se determina que las mismas se someterán en caso de controversia al Centro Internacional para el Arreglo de Disputas por Inversiones, CIADI, o a un tribunal de arbitraje ad hoc, que a menos que las partes en disputa acuerden lo contrario, será establecido en virtud de reglas de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional. En el artículo 12 del mismo convenio se establece el arreglo de disputas legales entre partes contratantes si éstas no pueden solucionarse mediante negociaciones diplomáticas, serán sometidas a tribunales arbitrales. Del análisis de la comisión especializada, incluyo la recepción de versiones de varios funcionarios. El doctor Pablo Piedra, subsecretario técnico de Comercio Exterior, delegado del canciller Ricardo Patiño, entre los principales puntos que expuso, mencionó el principio rector de las relaciones internacionales contenido en la Constitución de la República, que consagra al respecto la soberanía del Estado ecuatoriano en las decisiones internas y también las que tienden a ver las relaciones públicas de carácter internacional, que consagra lógicamente el concepto de soberanía mucho más específicamente la Constitución del 2008. El funcionario además informó que el convenio fue ratificado durante la vigencia de un marco constitucional distinto, con el cual no era contradictorio. Señaló además que en los últimos 8 años la inversión de países como Francia, Suecia y Reino de los Países Bajos no ha alcanzado ni siquiera el $1.000.000 en el Ecuador, es decir, han sido cifras marginales, han sido cifras bajas con relación al comercio internacional con otros países. El 18 de enero del 2011, la Comisión recibió la visita del señor Marco Bormoing, representante del Reino de los Países Bajos, quien manifestó que tienen inversiones considerables en el Ecuador. Tal es el caso de las multinacionales holandesas en el sector florícola. En este marco, le preocupa y lamenta la decisión de denunciar el convenio, pues considera que el Ecuador se perjudicaría por la posible generación de incertidumbre entre los inversionistas. Tomando en consideración y haciendo un análisis de las normas jurídicas con los antecedentes ya señalados, hacemos notar que el convenio analizado, al haber previsto en los artículos 11 y 12 como órgano de solución de conflictos entre un inversionista y una parte contratante y entre las partes contratantes del Centro Internacional para el Arreglo de Disputas por Inversiones, CIADI, así como otros procedimientos arbitrales,
estos mantienen oposición al precepto constitucional previsto en el artículo 422, que dispone que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de otra índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. El artículo 417, relativo al ámbito en que se celebran los tratados internacionales, manda que los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. De la misma manera, el artículo 108, numeral 7, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, relativo a la aprobación, ratificación o denuncia de tratados internacionales, señala que la ratificación o denuncia de los mismos y otras normas internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que, numeral 7, atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional manda en el artículo 112, numeral 4, textualmente: cuando se declara la inconstitucional de un tratado ya ratificado, el Estado deberá denunciar el tratado ante el órgano competente. La orden de promover la renegociación del tratado, promover la enmienda, reforma o cambio constitucional. Además de ello, tenemos otra herramienta importante como para pedir la denuncia de este tratado internacional con los Países Bajos, que es el dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, para el periodo de transición, en su dictamen de 16 de septiembre de 2010, declara que el convenio para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República del Ecuador y el Reino de los Países Bajos requiere aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional por encontrarse dentro de los casos que establece el artículo 419, numeral 6 de la Constitución de la República, y declara la inconstitucionalidad de las disposiciones contenidas en los artículos 11 y 12 del convenio previo a la aprobación legislativa para que proceda la denuncia de instrumento internacional. En conclusión, distinguidos compañeros asambleístas, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en virtud de los artículos 11 y 12 del Convenio para la Promoción y Recíproca de Inversiones entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Reino de los Países Bajos, contradicen lo dispuesto en el artículo 422 de la Constitución de la República, que la Corte Constitucional se pronunció mediante dictamen de inconstitucionalidad, en el que declara que al encontrarse el instrumento internacional analizado en contradicción con el texto constitucional, es procedente continuar con el trámite correspondiente para su denuncia, que la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, en su artículo 112, manda en su numeral 4 que cuando se declara la inconstitucional de un tratado ya ratificado, el Ecuador deberá denunciar el tratado ante el órgano correspondiente, como es el caso. La orden de promover la renegociación del tratado o promover también la enmienda, reforma o cambio constitucional, que además el 12 de junio